Corría el año de 1813, cuando la majestuosa Plaza de Armas, o Plaza Mayor de la Ciudad de México, tomó el nombre de Plaza de la Constitución, en honor a la Constitución Política de la Monarquía Española, jurada en el puerto de Cádiz en 1812. Primera constitución liberal en territorio español, la Carta Magna de Cádiz puso límites al absolutismo de la monarquía. Impulsó la igualdad de ciudadanía entre americanos y españoles peninsulares. Decretó la soberanía nacional, así como la división de poderes y el derecho al sufragio. Es el germen de nuestro federalismo mexicano. Y es de México de donde surgen las voces más enfáticamente opuestas a la idea de esclavitud. Las Cortes de Cádiz trabajaron para México. A casi 200 años de su promulgación, muchos de los principios que la inspiraron, e incluso algunas de sus instituciones, permanecen entre nosotros como un legado de libertad. La pintura de Francisco de Goya, el gran artista español, es quizás la mejor recreación de los terribles momentos que vivió el pueblo español mientras defendía a su país de la invasión de los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte, que ocuparon España de 1808 a 1813. Era una España en desgracia y sin rey, como relata Pérez Galdós en sus episodios nacionales, pues tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII fueron obligados a abdicar para encumbrar en el trono al francés José Bonaparte, hermano de Napoleón. El resquebrajamiento del Imperio español se completaba con los vientos de libertad que se expandían por todos los territorios españoles de América. Y mientras un emperador francés gobernaba España y el rey de España permanecía prisionero en Francia, en México, en septiembre de 1810, encabezados por don Miguel Hidalgo, los ejércitos populares habían iniciado la Revolución de Independencia. Cuando estalla la Revolución Francesa, va a haber preocupación desde luego de la corona española de que estas ideas revolucionarias lleguen a Nueva España. Y hay un informe verdaderamente importante del virrey Revillagigedo que tranquiliza a la corona, diciéndole que no se preocupe, que aquí no van a permear estas ideas de libertad, que no hay cafés donde se pueda dialogar y que los españoles están más preocupados por venir a enriquecerse y regresarse a España que por quedarse aquí y hacer política. Y que los grupos mayoritarios de la población están sumidos en la miseria y que lo que buscan es cómo sobrevivir. Lo ve Humboldt, ¿verdad?, cuando visita la Nueva España al inicio del siglo XIX y habla de que en ninguna parte del mundo hay tanta desigualdad. Revillagigedo había dicho que la única razón por la cual esta masa empobrecida, miserable, podría rebelarse era si le faltaba la comida. Y evidentemente vinieron sequías, el valor del maíz se triplicó y entonces vino la revolución. Por iniciativa de la Junta Central de Gobierno, que gobernaba España en ausencia del rey, el 24 de septiembre de 1810, las Cortes de Cádiz se instalan con diputados elegidos en todos los territorios de la monarquía. Si bien Cádiz permanecía rodeado por el invasor francés, los trabajos no se detuvieron. Es importante decir que la delegación más numerosa no solamente
de los territorios americanos, sino la delegación más numerosa de las que firmaron la Constitución gaditana en 1812 es la representación novohispana. 19 representantes de la Nueva España firman la Constitución en marzo del 12. Pero más allá de la cuestión cuantitativa, es importante decir que la Diputación Americana se conformaba no solamente de novohispanos, sino de representantes de prácticamente todos los territorios americanos de la época. Lo que sucede es que cuando sale la convocatoria en 1810, ya algunos territorios habían decidido guardar su distancia con respecto a las instituciones españolas y por lo tanto tenemos muy pocos representantes del Río de la Plata o de la Nueva Granada o del Reino de Chile, y tenemos muchos representantes de la Nueva España y del Perú. La participación de México es fundamental en los debates, donde destaca la presencia del coahuilense Miguel Ramos Arizpe y de legisladores como José Miguel Guridi y Alcocer, representante de Tlaxcala, y José Antonio Joaquín Pérez Martínez, diputado por Puebla, los cuales llegaron a ocupar la presidencia del Congreso. Una ilustre generación de mexicanos que creía que el camino de las instituciones era la solución de las injusticias del régimen colonial y no la revolución armada. En la voz de estos legisladores, México, la Nueva España, apareció por primera vez ante los ojos de la España europea como un inmenso territorio cuyos confines eran casi imposibles de gobernar con la visión colonial vigente. Un vasto territorio donde en regiones, ciudades y pueblos convivían y se mezclaban una gran diversidad de razas, culturas y modos de vida que exigían leyes tolerantes para lograr una feliz convivencia. Así como en Alemania e Inglaterra, la diversidad de sus religiones no ha sido incompatible con la unidad nacional. Entre nosotros, la diversidad de territorios, separados por un inmenso océano, o la de idiomas como el castellano y las lenguas vernáculas, o la de naciones distintas como las de españoles, indios, negros y asiáticos, tampoco debe ser incompatible con la unidad del Estado español. Conocida con cariño por el pueblo como La Pepa, pues se instauró el día de San José, la Constitución de Cádiz es un ordenamiento en gran medida liberal. Reconoce que la reunión de los españoles de ambos hemisferios es lo que da vida y coherencia al reino español, cuya soberanía no reside en el monarca ni en una dinastía, sino en la nación formada por ciudadanos e instituciones. Establece como forma de gobierno una monarquía limitada por el poder legislativo, el cual se conforma con diputados surgidos de elecciones y provenientes de todas las provincias de España y América con iguales derechos y obligaciones. También con la idea de limitar el poder absoluto de los jefes políticos, se creará la figura jurídica de los cabildos y diputaciones provinciales, que se convertirán en el antecedente de los congresos locales y municipios implantados posteriormente en el México independiente. Pero contribuciones americanas importantes que de manera significativa pasan de propuesta al texto constitucional, quizás esas sean quizás las únicas.